Hola, bienvenidos. Mi nombre es Arnold Enríquez y vamos a continuar con nuestros estudios de doctrina bíblica. Y en esta oportunidad me corresponde el tema de bautismo en agua y la cena del Señor. Es importante que nosotros, en cuanto a estos dos temas, podamos entender que son dos ordenanzas que el Señor Jesús, el Señor de la iglesia, el cabeza de nosotros, nos encargó que teníamos que realizar estas ordenanzas. Yo quiero que nos vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 28, y quiero leerles a partir del verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Realmente que cuando nosotros leemos este pasaje, entendemos que esta es nuestra base bíblica para poder obtener ahí la ordenanza. Realmente cuando vamos a estos versículos, nos damos cuenta que hay tres verbos importantes en el verso 19 y dice que vayamos, que hagamos, que bauticemos, bautizar, y habla también de que enseñemos. Entonces, partiendo de esos tres verbos, es importante entender que en la parte que el Señor pide que nosotros bauticemos, ¿verdad? Es importante poder entender que cada uno de nosotros, como discípulos, como seguidores de Jesucristo, Dios nos encargó y nos manda que lo tengamos que hacer. Ahora, hay algunas cosas que quisiera que pudieran quedar claras en nuestra mente y en nuestro corazón, y hay 4 puntos importantes. Primero, la primera pregunta que viene: ¿quién se debe bautizar? ¿Quién se debe bautizar? Y realmente el Señor nos enseña de que quien se debe bautizar es el discípulo. Entonces, ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que ha puesto su confianza, ¿verdad?, en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. La palabra nos dice que el Señor Jesucristo nos justificó ante el Padre en su muerte de cruz. Fue una muerte en la cual en la cruz Él se colocó en nuestro lugar y Él pagó nuestra falta, nuestros pecados. Y realmente una persona que en su corazón cree en ese sacrificio, dice la palabra de que el Espíritu Santo de Dios viene a morar a su corazón y desde ese momento obtiene la salvación, el perdón de pecados. Desde ese momento la persona es trasladado del reino de la luz, del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Y desde ese momento la persona obtiene y es colocada en el reino de la luz. Entonces, el llamado de nosotros es que esa persona tiene que cumplir una ordenanza. Y la ordenanza que el Señor pide que esa persona tenga que cumplir es que se debe de bautizar. Ahora, es importante entender por qué se debe bautizar. Entonces, la ordenanza del Señor es que lo debe hacer porque de esa manera está representando una realidad espiritual que ya ocurrió en su vida. ¿Qué es realidad espiritual? La realidad espiritual es que desde el momento que Él aceptó ese regalo del perdón, ¿verdad?, dice la palabra que Él recibió el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento, la persona adquiere y comienza su vida espiritual. Hay un nuevo nacimiento. Entonces, desde ese momento es importante entender de que el Señor quiere que esa realidad espiritual que ocurrió ya en mi vida se pueda simbolizar en ese acto de bautizar a la persona. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo? La palabra dice de que cuando el Señor Jesús se bautizó, dice que Él fue sumergido en agua. Y dice la palabra, y yo quisiera leerles exactamente ese texto bíblico
que está en Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo fue sumergido en agua, y dice la palabra clave que me hace ver y entender que fue sumergido es que dice que subió luego del agua. Entonces ahí podemos entender que lo que el Señor nos está mandando es que cuando hablamos de la palabra bautizo, esa es una palabra de origen griego que significa bautizo. Bautizo significa sumergir, ¿verdad? Entonces es importante que en la forma que nosotros a ese nuevo creyente, a ese convertido, a esa persona que decidió seguir al maestro, que ahora es un discípulo, tenemos que bautizarlo, y significa eso que lo vamos a sumergir en agua para que de esa manera vamos a representar de manera simbólica lo que realmente ya ocurrió en su vida. Ahora, ¿qué ocurrió en su vida? En el momento que él es tomado en ese rito del bautismo, sabemos que es un rito porque hay una serie de palabras que también se llevan a cabo en ese momento, porque el Señor dijo que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el momento que vamos a hacer esa acción de bautizar a ese convertido, a ese discípulo, nosotros vamos a tener que entonces decirle yo te bautizo, he entendido hoy que tú has aceptado a Jesucristo, has aceptado el perdón de pecados, Él te justificó en la cruz y entiendo que lo has aceptado. Entonces cuando la persona contesta que es un hecho que sí, entonces nosotros le decimos que entendiendo que Él lo ha entendido perfectamente, lo vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando la persona es sumergida en el agua, ese momento está simbolizando que Él está muriendo a su viejo hombre y está también juntamente siendo, cuando cae al agua, cuando es sumergido, está representando de que también está muriendo con Cristo, así como el Señor Jesucristo murió y fue sepultado, y también cuando sube del agua y es alzado, entonces representa simbólicamente que Él, como el Señor resucitó de la tumba, entonces representa que Él viene a una nueva vida en la iglesia del Señor. Entonces, esa ordenanza es importante poderlo entender. Y yo creo que hay algunos puntos importantes que quisiera fijar de nuevo. Punto número 1, se bautiza a un discípulo, a una persona que ha confiado, ha puesto su confianza en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para perdón de pecados. Él fue justificado, el Señor nos justificó a cada uno de nosotros en la cruz. Esa persona que ahora es un discípulo ha dicho o ha mostrado de que realmente él quiere seguir al maestro. Y por lo tanto, entonces esa persona tiene que bautizarse, ¿verdad? Para que pueda tener esa oportunidad de esa obediencia. Porque realmente cuando entendemos que nosotros debemos de obedecer al Señor, entendemos que ese es el primer paso de obediencia que cada creyente debe hacer. Siempre la pregunta es, ¿tú ya lo hiciste? ¿Verdaderamente ya te bautizaste? Y si eres un discípulo, ¿ya te bautizaste o todavía no lo has hecho? O si realmente estás ahí sentado y estás viendo este estudio y te preguntas, sí, yo voy a aceptar al Señor Jesucristo, yo ya soy un hombre que lo sigo, yo lo amo, pero la pregunta es, ¿por qué no te has bautizado? Te queremos animar que realmente lo puedas hacer. Y es importante luego en este mismo orden entender que cuando nosotros empezamos a pensar en que realmente cuando hacemos esta ordenanza, hay algunas preguntas también que salen. Y por ejemplo, la pregunta que muchas personas dicen, bueno, ¿y dónde debo de hacerlo? ¿Lo debo de hacer así como el Señor Jesucristo lo hizo en el río? ¿Verdad? O que eso se llama agua viva, ¿verdad? Porque se dice agua viva porque corre el río y corre el agua, y entonces la gente se pregunta, ¿será que ahí debe ser? ¿O debe ser en el mar? ¿O debe ser en una piscina, en agua muerta? Porque es agua estancada. Miren, la verdad que lo importante, la palabra nos enseña, y yo quiero leer algunos versos
que nos contestan esa pregunta, ¿dónde realmente lo podemos hacer? Y yo quiero leerles exactamente en Hechos 8:36. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en Hechos 10:47 al 48, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. De acuerdo a las Escrituras, toda persona que tomó la decisión de aceptar a Jesucristo y a través por medio de la fe, que Él perdonó sus pecados, debe de cumplir este mandamiento. Y lo importante ahorita era que yo quería reforzar el punto de que donde hay mucha agua es importante poder realizar esta ordenanza. Igualmente, usted lo podemos realizar, ya sea si podemos ir al mar, lo podemos hacer ahí, si podemos ir a una piscina, lo podemos hacer, si podemos colocar una piscina en la casa y ahí reunirnos como iglesia, como cuerpo del Señor, ahí también lo podemos hacer. Lo importante es que podamos dar ese paso y poder propiciar para que las personas que ya han manifestado su fe, ¿verdad?, en el Señor, lo puedan realizar. Siguiendo con esto, la verdad que la otra pregunta que salta era, ¿cuánto tiempo debe ocurrir? Yo creo que es interesante cuando leemos la palabra de que cuando Pedro se levantó en ese día de Pentecostés y él dio varios discursos ahí y dio el evangelio, dicen que muchas personas confiaron y fueron bautizadas. Y cuando vamos al libro de Hechos nos damos cuenta que cada hermano que era un apóstol, un discípulo del Señor, tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo tantas cosas maravillosas, y yo sé que ellos tenían un discernimiento súper especial, ¿verdad? Porque realmente ellos podían identificar claramente qué personas habían confiado en el Señor. Siempre la pregunta salta que ¿con qué tiempo yo tengo que bautizarme? Y la verdad que el punto acá es que si la persona realmente ya hizo ese paso de la oración y de aceptar al Señor y reconocer esa verdad, no hay nada que se lo pueda impedir, y realmente que el tiempo para hacerlo se puede hacer de inmediato, como lo hizo el eunuco que leímos, ¿verdad? Que él cuando entendió y Felipe se lo pregunta, él dice que ¿qué le impide poderse bautizar? Y él le dice que nada, y en ese momento dice que los dos bajan del carruaje y lo bautiza. Lo mismo tenemos en Hechos cuando el apóstol Pablo pues llega a la casa de Ananías, y Ananías llega y ora por él, y dice que las escamas de los ojos se caen de Pablo, y en ese momento hablan con él, y dice que en ese momento que él entiende el mensaje y todo, dice que lo bautizan de inmediato. Entonces lo mismo, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 16, y está ahí el carcelero, cuando estaba Pablo y Silas ahí presos, dice que ocurrió que ellos estaban cantando cánticos, y entonces vino un gran temblor, y creo que ya todos conocemos esa historia. Esa misma noche, el carcelero, pues Pablo le da el evangelio, Pablo le da las buenas nuevas, y él lo cree, y él le pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y en ese momento él aprovecha, y creo que sale esa verdad. Y es increíble que en ese momento él dice que, y la Biblia dice claramente de que estaban con los familiares, y en ese momento dice que fueron bautizados. Y hay una promesa que dice que si nosotros confiamos en el Señor, dice que vamos a ser salvos nosotros y nuestra familia, ¿verdad? Y creo que la promesa es porque el Señor ya inició la obra en uno de nosotros, en uno de la familia, y el Señor la va a continuar ahí. Así que entonces tenemos algunos conceptos ya. El bautismo en agua es una ordenanza del Señor Jesucristo. Quien se lo tiene que hacer es un discípulo, una persona convertida, una persona que ha confiado en Jesucristo. Número 2, lo puede hacer de momento de inmediato si él ya confió, o muchas veces nosotros esperamos ver que la vida de él comience a manifestar que él está siguiendo al Maestro, y no tener cuidado de no bautizar a una persona convertida, a una persona convencida, sino que a un convertido.
ver que él ya comenzó a hacer pasos de obediencia, en interesarte por realmente enamorarse aún más del maestro. Entonces, y lo importante también es entender lo que lo vamos a hacer donde hay mucha agua, porque la persona tiene que ser sumergida en agua, ¿verdad? Como ya lo explicamos, que lo que va a ocurrir y que él pueda entender ese simbolismo de lo que ya ocurrió en su vida espiritualmente, va entonces ahora a pasar ahí. Creo que por último, y es importante verlo así, en la palabra el Señor nos dice de que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento que confiamos. Esa es una realidad, una verdad espiritual. Y creo que en el bautizo, en agua, realmente es importante poder entender que esa realidad espiritual que ya ocurrió en cada uno de nosotros, dice que el Señor en ese momento nos inserta en su cuerpo, en la iglesia. Entonces, en ese simbolismo también, ¿verdad? Nosotros damos un testimonio de obediencia y al mismo tiempo estamos nosotros diciéndole al mundo que nosotros somos ahora seguidores de Cristo, que somos de Él, que somos parte de su iglesia y queremos también que eso pueda estar claro, que es un testimonio que doy yo también a todos los hermanos, ¿verdad? Y entender que ahora tengo una nueva vida en Jesucristo y que ahora Él me llama a que yo pueda ser un hombre que ame, que lo ame a Él y que ame también a los hermanos. Eso es en cuanto a este tema. Yo espero que realmente haya quedado estos conceptos claros. Y ahora yo quisiera pues tocar la segunda ordenanza. Vamos a tocar lo que es la cena del Señor. Y para ello quiero que vayamos al libro de Corintios capítulo 11, versos 23 y 26. Así como el bautismo en agua, la cena del Señor es otra ordenanza que el Señor nos mandó a que nosotros lo hiciésemos. Aquí la diferencia es de que los que lo vamos a hacer, ¿verdad? Ya somos personas que somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo. Y vamos para tener la base bíblica, vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 11, versos 23 y 26. Pablo diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es en el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. En dos ocasiones, en este texto bíblico, en esta porción de la Escritura, habla, haced esto, haced esto. Eso pues salta a mi memoria y a mi mente que realmente es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Y dice también en Lucas 22, 19 y 20, dice, y tomó pan, ya el Señor Jesucristo, y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En esta segunda ordenanza, el Señor, pues, algo que a mí cuando me toca exactamente tomar parte de esto, entender que realmente que cuando el Señor estaba en ese momento dando la instrucción de hacerlo, la pregunta es, ¿por qué el Señor pidió que eso lo hiciéramos? ¿Verdad? ¿Por qué pidió que lo hiciéramos? ¿Por qué? Y entonces creo que la respuesta salta, ¿verdad? Exactamente en el verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga.
Entonces, realmente esa es lo que encierra la ordenanza. Dice que cada vez que estemos juntos y partimos el pan y compartimos el vino o la copa en la sangre del Señor, dice que en ese momento nosotros estamos anunciando su muerte, ¿verdad? Y es importante entender también que Él va a venir por nosotros. Y Él pidió que cada vez que estuviéramos juntos lo pudiésemos hacer. Así que es un recordatorio de la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados. El pan representa su cuerpo, el cual fue entregado por nosotros. Y el simbolismo no está en la copa, sino que lo que contiene la copa, en este caso, la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra dice que Él, cuando Él murió, dice que Él derramó su sangre y que ese fue el precio que Él pagó por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, para poder entender esta ordenanza en el plano espiritual y de lo que el Señor quiere dejar para nosotros, es que cada vez que estemos juntos, nosotros reflexionemos en que realmente ese Dios todopoderoso, el soberano, ¿verdad? Se hizo hombre, vino a este mundo. Él es el eterno, pero se metió a este mundo de tiempo, que está regido por un tiempo, y vino a morir por cada uno de nosotros, vino a cumplir, a justificarnos. Y realmente cuando entendemos que Él lo dio todo, me pregunto yo, ¿quién soy yo o quién son ustedes para que podamos juzgar a los hermanos? Y realmente cuando estamos en este acto, lo importante es ver la unidad. La unidad. Siempre hay un verso que me impacta, que está en Juan capítulo 17, en el último verso, donde el Señor Jesús le dice que realmente que así con ese amor con que Él lo ha amado, dice, con ese mismo amor yo quiero que ellos se amen. Así como tú en mí, yo en ti, y también yo en ellos. Realmente el Señor está diciendo que ese mismo amor con el que el Padre lo ha amado de manera eterna, esté en cada uno de nosotros. Y que nosotros nos podamos ver con ese mismo amor con que el Señor nos mira. Y entonces en ese acto exactamente de reflexionar sobre lo que Él ya hizo, ¿verdad? Por nosotros, nosotros debemos de pensar de que realmente los que estamos ahí en ese momento tomando el pan y compartiendo, partiendo el pan y tomando el recordatorio de la sangre que derramó Él, es importante vernos con ese amor con que el Señor nos mira y entender que lo que el Señor quiere es nuestra unidad, que nosotros nos amemos y que es importante también entender que cuando sabemos de que entre nosotros hay ese amor y se huele y se respira y se siente, dice que el Señor añade más personas, el Señor trae más personas, porque no es lo que nosotros podamos hacer en nuestra carne, en nuestra fuerza, sino lo que el Espíritu va a hacer a través de nosotros. Y dice que el Señor, en ese ambiente de amor, Él va a añadir más personas. Entonces, es importante pues que esta ordenanza, entender que las ordenanzas no me hacen más salvo, ni me dan una posición mejor ante el Señor, ¿verdad? Ni tampoco me dan una posición mucho mejor a la hora del servicio, que me han, sino que realmente las ordenanzas son eso, como lo tenemos que ver. El Señor lo ordenó, que nosotros lo hiciéramos, y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Que como iglesia y todas estas cosas que hemos platicado a la luz de la palabra, sea realmente algo que nos ayude a que nosotros seamos obedientes y sobre todas las cosas que podamos agradar al único que se merece la gloria y la honra, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ese es el deseo y el anhelo de Él. Bueno, esperamos que con eso cada uno de nosotros haya sido edificado y sobre todas las cosas que podamos ser obedientes y que podamos llevarle gloria y honra al Señor.